Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Bienvenidos a nuestro programa de entrevistas del Centro Juan de Mariana, la entrevista libre, que en esta ocasión va a ser con la profesora María Blanco. María Blanco es española, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Y es profesora de Historia del Pensamiento Económico y de Teoría Económica e Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha sido miembro de varios think tanks, aunque actualmente solamente es miembro de la Mont Pelerin Society. Sus áreas de investigación comprenden la metodología de la economía, economía y literatura, el paradigma de la escuela austríaca, la teoría de Friedrich Hayek de los sistemas económicos, la escuela de la elección pública, y ha escrito una muy importante serie de libros de tipo divulgativo, además de mucho material académico, pero en el caso de los libros divulgativos ha escrito Las tribus liberales, Afrodita desenmascarada, Hacienda somos todos, cariño, en coautoría con Carlos Rodríguez Brown y Luis Daniel Ávila. Y su más reciente libro, que va a estar en distribución a partir de este mes en España e Hispanoamérica, o bueno, en todo el mundo de habla hispana, es Votasteis gestos, tenéis gestos. Y es un libro que trata acerca de la salud o la pérdida de salud de la democracia en Occidente, particularmente en España, pero aplicable a cualquier parte del mundo. Y acabo de decir de Occidente, no necesariamente a cualquier parte del mundo. María también escribe semanalmente, es columnista de la sección económica de El Español y es creadora de un podcast llamado Ruido Blanco. Ahora, lo que yo quisiera para empezar esta entrevista, más que empezar una pregunta, o sea, quisiera recordar una frase de uno de los presidentes más amado y odiado de la historia de los Estados Unidos. Un presidente conservador, republicano, llamado Ronald Reagan. Reagan, mucho antes, no mucho antes, pero sí ya antes de dedicarse a la política, al menos en términos formales, escribió en alguna ocasión una carta a la sección de cartas de los lectores. Hoy en día la generación no sabe de qué estoy hablando. Antiguamente la prensa se imprimía y era escrita en papel y las personas enviaban cartas y a veces los editores seleccionaban algunas cartas que les parecían muy importantes y las publicaban. Es algo así como la sección de comentarios hoy en día en la internet. Bien, Reagan escribió una carta muy interesante a una publicación importante y la publicaron, y en esa publicación escribió algo que quedó como eso que llamamos una frase para el mármol, y fue que la libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo, o un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que alguna vez los Estados Unidos eran una tierra de hombres libres. Eso que aplica, Reagan, que piensa Reagan en los Estados Unidos, creo yo que es hasta cierto punto un tema de preocupación importante, y quiero empezar por ahí. ¿Hasta qué punto eso que llamamos la democracia no es algo que comienza a perderse cuando comienza a darse por sentado, a olvidarse que es un proceso dinámico, como tú explicas en tu libro, que es un proceso dinámico, que además es un proceso evolutivo, como todo proceso de orden espontáneo, como todo proceso del complejo orden social de la civilización,
Pero ¿hasta qué punto los problemas no empiezan cuando las personas dan por sentado algo que tendrían que estar cuidando y algo en lo que tendrían que tener una participación activa? Podría si quieres después citar a un español, a José Ortega y Gasset, donde dice que una civilización no se sostiene sola, pero bueno, todos conocemos, creo que tú también conoces muy bien esa frase. Entonces mi primera pregunta era esa: ¿qué pasa? O sea, la democracia no comienza a fallar cuando la damos por hecho, cuando pensamos que está ahí para siempre, que es indestructible, que nada puede acabarla con ella, que es una especie de herencia del cielo, de derecho de sangre. Es exactamente así. Desde mi punto de vista, es una mala interpretación de la democracia, que es como si, bueno, pues ya tenemos democracia, ya está, ya podemos echarnos a dormir, como quien obtiene un aprobado y libera materia, ¿no? O sea, apruebas esta parte y ya no tienes que volverte a examinar nunca más de química o de biología o de esa parte del derecho, porque ya lo has pasado, ¿no? Como si esto fuera una lista que tú tienes que ir clicando en las casillas que necesito, ¿no? Tal, tal. O como si fuera una receta de cocina y entonces, bueno, ya tengo el pollo, la sal, el aceite, el laurel, el no sé qué, ya lo tengo todo. No, la democracia es algo, es una manera de vivir. Me pasa igual, ¿sabes con qué? Con el liberalismo. O sea, hay gente que se cree que el liberalismo o la defensa de la libertad es una receta y consiste en que se bajan los impuestos, se hace no sé qué, se hace no sé cuánto tal y ya. Y yo creo que es una manera de vivir, una manera de afrontar la realidad. Y si la realidad es cambiante, la manera de vivir esos problemas y esa realidad también es cambiante y de la misma manera, de la misma forma, la democracia y el Estado de Derecho, que es lo que protege la democracia de la tiranía, de convertirse en tiranía, también se van amoldando a nuestro mundo que es completamente cambiante, ¿no? Yo, María, quería hacerte una pregunta que pareciera que se la estuviera haciendo a un abogado, pero en tu caso es mucho más que justificable, sobre todo con este último libro. Y es una pregunta que me va a permitir repreguntarte muchas otras cosas a través de los comentarios. Tú mencionas mucho el Estado de Derecho como una parte de la democracia. Eh, claro, hay varias cosas. Por democracia se han entendido muchas cosas a lo largo de la historia. También lo mencionas en el libro. Por democracia se han entendido diferentes cosas en diferentes tiempos y en diferentes momentos. De hecho, se han entendido, vaya, todos los regímenes de Europa Oriental bajo el Imperio Soviético se llamaban democracias populares. El, Sí. eh, y si mal no recuerdo, por ahí todavía nos quedan algunas repúblicas democráticas, como Norcorea. Sin embargo, lo realmente interesante aquí es hasta qué, o sea, si nosotros nos fuéramos al origen, nos fuéramos a ese extraordinario experimento que fue Atenas a partir del siglo V antes de Cristo, uno tendería a llegar a la conclusión de que la primera democracia de la que tenemos datos en la historia humana, no significa que no hayan habido otras, pero de la que tenemos datos más o menos ciertos, parece haber sido un gran fracaso. Es decir, realmente la democracia ateniense degeneró en demagogia a una velocidad impresionante. Fue incapaz de sostener la isonomía. Su Estado de Derecho fracasó. Y nosotros todavía hablamos el siglo de Pericles, pero hemos podido llamarlo el siglo de Cleón. O sea, si fuéramos más sinceros. Entonces, la democracia parece ser un sistema bastante frágil, ¿no? Por otro lado, una visión que en el siglo XVIII-XIX se inspira un poco en Roma, más que en Atenas, busca el equilibrio de los poderes a través de los órdenes republicanos. ¿Okay? Claro, parece que la palabra república también significa tantas cosas. En diferentes países. Sí, en diferentes países, en diferentes lugares. Creo que hubo un príncipe europeo que una vez le preguntaron que qué deseaba para su país, y dijo, bueno, yo quiero reinar sobre una república occidental moderna. Bueno, Bueno, lo puedo entender, ¿eh? Sí, no. Es perfectamente claro que parece una gigantesca contradicción.
pero es perfectamente claro. Entonces, claro, las palabras son tan complicadas. Si, por ejemplo, yo le agregase, para ver, si yo le agregase a eso, por ejemplo, que tú hablas de liberalismo. Sí, bueno, en Europa está muy claro, en Hispanoamérica más o menos. Para nuestro público de habla hispana de los Estados Unidos ya la cosa se complica. Claro. Porque allá la palabra liberalismo puede significar socialismo. Sí, de hecho lo Entonces, significa. hoy en día, antes significaba otra cosa que no era lo que nosotros llamaríamos liberalismo, pero hoy en día significa socialismo, y no estoy muy seguro si ya significa marxismo revolucionario, pero bueno, eso sería discutible. Entonces, ese es el problema. ¿Hasta qué punto el problema está en las élites o hasta qué punto el problema está en las personas? Tú hablas, por ejemplo, de la democracia de abajo hacia arriba, y por supuesto, uno se pregunta, ¿es eso cierto? O sea, o realmente todas las sociedades siguen siendo dirigidas, las sociedades incluso más abiertas, más participativas, más democráticas, con una recirculación de las élites, hablando en términos de Chipola, no siguen siendo sistemas que dependen de sus élites? Esa es una de las grandes paradojas que está expuesta en el libro. Es decir, hasta qué punto la élite determina a la ciudadanía o es la ciudadanía la que determina a la élite. Ahí hay una simbiosis tipo huevo y gallina, que no se sabe exactamente. Si los ciudadanos fueran más responsables y exigentes, ¿tendríamos mejores líderes? Si los líderes fueran más responsables y dieran ejemplo, ¿tendríamos ciudadanos más comprometidos? Justo esa es una de las paradojas que más me gusta analizar y yo creo que hay un poquito de todo. Es parte y parte, es mitad y mitad. O a lo mejor no es 50% 50%, pero sí es un equilibrio dinámico. Está en permanente ajuste y reajuste, ¿no? Porque yo sí creo que los ciudadanos más exigentes generan élites mejores, de más calidad, y creo que élites de más calidad retroalimentan ciudadanos más responsables. Pero fíjate que una de las cosas que cuando te estaba escuchando hablar de la república, la democracia, el significado de democracia, si es un sistema fallido o no, si lo es, o la democracia, las democracias que han ido fallando a lo largo de la historia, yo creo que lo son, entre otras cosas, porque vemos la democracia como si fuera el título, el nombre de un teatro. O sea, esta es la democracia y ya está. No, es algo dinámico. Y si no estamos atentos hacia dónde va, mirando y vigilando hacia dónde se nos está yendo y qué queremos hacer, por una razón muy simple, porque todo el tiempo, otra gran paradoja de la política es quién vigila al vigilante, ¿no? O sea, una es la de si la élite y la ciudadanía, quién determina qué, y la otra es quién vigila al vigilante. Y ahí yo creo que pues Inglaterra, probablemente el Reino Unido y otras democracias que no son la española, sí que han aprendido porque han tenido tal vez una idiosincrasia concreta y determinada, menos feudal que la idiosincrasia española, que para mí es como muy feudal. Tenemos un señor que nos protege y ya. Y nosotros, nada, pues cultivamos la tierra, pagamos nuestro diezmo a la iglesia, nuestro tributo al Señor y ya está, y déjame ser feliz. Pero hay otros pueblos y hay otras sociedades donde tienen una percepción de la autoridad distinta y se le confiere un mayor protagonismo a la ciudadanía, es decir, a los derechos de la ciudadanía, el derecho y la necesidad de que los ciudadanos sean exigentes, ¿no? y que puedan reclamar pues sea a sus diputados o a sus alcaldes o a sus concejales, etcétera, ¿no? Es una mentalidad, es decir, es una percepción y una conciencia de que tú como ciudadanos no es que tengas como misión y tarea, como si es pico y pala, vigilar al vigilante, sino que te brota a ti, porque sabes que tienes derecho, que ese señor está utilizando tu dinero para los fines de la comunidad y que tú tienes que ver qué es lo que está haciendo con tu dinero. Somos muy desprendidos aquí, ¿no? En España estamos viendo que se derrocha y se malgasta y se gasta de más y se suben los impuestos y nos ahogamos, etcétera.
y no hay ninguna revolución por las calles. Eso con Carlos Rodríguez Brown y Luis Daniel Ávila es algo que poníamos encima de la mesa en Hacienda Somos Todos Cariño, ¿no? Entonces, si miramos la república, la democracia e incluso el liberalismo como lagos, o sea, como algo estanco que es todo el tiempo el mismo agua el que circula, creo que nos cometemos una equivocación enorme. Cometemos una equivocación enorme. En el tema del liberalismo hay unos principios liberales y unos pensadores liberales que están ahí. Esto es así. Pero, por ejemplo, incluso dentro del mismo liberalismo, la percepción del nacionalismo o de la patria o de la república o de las libertades individuales ha ido cambiando. Ha ido cambiando con la propia sociedad, afortunadamente, porque si no, se habría quedado obsoleto. Y sin embargo, la interpretación y reinterpretación de unos principios que son fundamentales y que son aplicables, por eso son principios, de manera que se puedan que se pueden aplicar a diferentes realidades. Los principios liberales se pueden aplicar en cualquier país, no importa que no sea una democracia y sea una tribu africana, el sentido de responsabilidad individual y de vive y deja vivir, bueno, la propiedad privada, etcétera, no es necesario que haya una democracia para que se den esos principios, siempre con ese gradiente de se aplicarán más o menos, porque la diferencia entre el ideal y la realidad es que el ideal es perfecto, pero la realidad no. Entonces, siempre intentando tender hacia ese ideal, pero como dicen los budistas, ¿no? En el camino, siempre en el camino que pues es el verdadero proceso. Entonces, a mí mi reflexión a lo largo de lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido, muchas cosas, pero una de las cosas que he aprendido es que nos confundimos cuando intentamos establecer como si fuera la poción mágica, algo que está en permanente movimiento, como son las instituciones, como es la democracia, como es pues el Estado de Derecho y todas las instituciones que lo componen, ¿no? María, yo me gustaría retomar un poco lo anterior en base a tu respuesta, porque, a ver, yo me refería a que el primer experimento del mundo que conocemos, pueden haber habido otros, y hay cosas del mundo antiguo de lo que nos han llegado muy incompletas. Pero que el primer experimento conocido con lo que hoy en día llamamos democracia, pues no salió muy bien o no salió del todo bien. Eso no significa que la idea como idea esté condenada. Uno podría decir también que la idea moderna de la democracia o la democracia en un Estado moderno, ese Estado que viene a partir de la paz de Westfalia, empieza probablemente a partir de la Revolución Francesa, pero dirían algunos, pero vaya, ya existía en Suiza, ya existía en Inglaterra hasta cierto punto, yo creo que en Europa se suele olvidar que todos esos experimentos iniciales con la democracia que salieron tan mal con la Revolución Francesa y el intento de imponer el modelo de la Revolución Francesa posteriormente a otros países y Napoleón, y toda esta historia. Sin embargo, el experimento de la Revolución Americana salió muy bien. O sea, claro, pero fíjate, Guillermo. En los Estados Unidos de América ha sido precisamente un proceso dinámico y quizás porque desde la época de sus padres fundadores fue entendido como un proceso dinámico. O sea, probablemente es una de las sociedades en las cuales durante más tiempo, hoy en día probablemente la situación es más peligrosa que nunca en su historia. Pero probablemente ha sido una de las sociedades que haya entendido mejor culturalmente la idea de que nunca iban a estar a la altura de sus ideales y que el problema era tender a buscar eso y que lo iban a buscar de diferentes formas. De hecho, yo creo que están entre los que mejor lo expresaron. Y es curioso porque un gran pensador español de hace siglos, con el cual ambos hemos tenido algo que ver y estudiado, que fue Juan de Mariana, es una de las bases de la declaración teóricas de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y te mencionaba para concluir la pregunta, y precisamente Mariana, tú estás hablando de cosas acerca de España
o quejándote, por ejemplo, de esa falta en el caso específico de España, de las élites y de los pueblos. Y a mí me parecía estar leyendo nuevamente de Reger Regnum. Mariana se queja de eso, y se queja amargamente de eso. Es lo Y en la único que tengo, historia general de lo único en España lo se que me queja parezco. mucho más amargamente de eso. Sí, Entonces, tienes razón, tienes razón. Y entiendo por dónde vas, pero vamos por partes. Primero, es lo único en lo que me parezco a Mariana para infortunio mío. Ojalá me parecieran más cosas de Mariana. Pero dice mucho el que ya desde entonces el que se quejaba de su sistema, del sistema que él estaba viviendo. Los sistemas son imperfectos y hay motivos para quejarse siempre. Pero fíjate, y voy a ir retrocediendo en todo lo que, en el discurso que has mantenido. La Revolución Americana y la democracia en América es probablemente, bueno, no solamente Tocqueville, sino también Chevalier, escribieron sobre la maravilla de la democracia en América y de cómo América, pues Chevalier en sus cartas americanas hablaba de algo parecido, qué bien, cómo estaba todo yendo y tal, y qué ejemplo era, ¿no? Bueno, pues el matrimonio interracial se aprobó en el siglo XVI en España y en el siglo XX en Estados Unidos. ciertamente. Por ejemplo, Tocqueville sí menciona esos problemas. Claro, sí, pero claro, sí existen esos El problemas, idealista pero Chevalier, pero Tocqueville sí tiene muy claro dónde que, están los problemas, los graves problemas de la claro, sociedad. no, pero a mí cuando me sacan, que yo soy gran admiradora del pensamiento liberal y del libertario en Estados Unidos y tal, pero creo que tampoco hay que mitificar. La Revolución Americana estuvo muy bien y tal, pero si miramos cómo fueron las políticas económicas de Estados Unidos a lo largo del siglo XX, hay luces y sombras, ¿eh? Son los que establecieron el arancel más alto, de repente tenemos las leyes raciales y la situación de la población afroamericana en Estados Unidos antes de ayer, bueno, hoy no vamos a hablar de la cultura de la cancelación, lo dejamos para otro momento, pero en el siglo XX sí era muy terrible, o sea, era muy terrible. Pero aquí solamente estoy intentando poner de manifiesto que perfecciones tampoco hay. Y si retrocedo todavía más y me voy al origen de tu pregunta, que es, fíjate que la democracia en su origen, en su primer experimento, por decirlo de alguna manera, o su primer borrador, ¿no? en su primer así boceto, fue bastante problemático y no, fue fallido, etcétera. Mira, cometemos a veces el error de pensar en la democracia de Atenas y nuestras democracias y nos olvidamos de algo muy importante, que ya Adam Smith lo puso encima de la mesa, y es tanto el sistema económico como el sistema político dependen en gran parte del sistema legal, el sistema jurídico, mejor dicho, que exista, ¿no? El sistema jurídico de Atenas no tenía nada que ver con el nuestro, y no solo eso, el tamaño de la población que estaba sometida a esa democracia era un tamaño, o sea, era mucho menor que el nuestro. Nosotros tenemos democracias, Estados Unidos, que abarca pues un trozo de continente enorme, casi la mitad de un continente, si no es verdad que es la mitad, porque está todavía Canadá y está, ¿no? Que se nos olvida siempre Canadá. España, la población española, siendo un país relativamente pequeño o tal, es muchísimo mayor que la población que había en Atenas. Entonces, si nos damos cuenta de los puntos de referencia de la geopolítica, del tamaño de la población que está administrada, el sistema jurídico, etcétera, etcétera, yo creo que sí, es el primer boceto, obviamente, y es normal que se fuera perfeccionando. Es normal que se fuera perfeccionando y que se fuera reinterpretando a medida que la realidad histórica, económica y social iba cambiando. La Revolución Francesa fue un horror. O sea, es que cada vez que hay alguien que viene a salvarte la vida y a decirte lo que tú necesitas, se produce una catástrofe. Entonces estos venían a decirnos, a decirnos a nosotros porque a continuación nos invadieron, pero a decirle al universo cuál es el nuevo hombre, cómo tienen que ser las relaciones, a imponer la libertad, a imponer unos principios que son los mejores. Por eso, yo creo que
tenemos que empezar a valorar la importancia de mirar de abajo arriba y no de arriba abajo. Que si bien ya está apuntado en algunos autores, es Adam Smith quien más quien prende la llama, y es Hayek quien ya hace el cartel, ¿no? O ya quien más hace hincapié en ello, ¿no? En el orden espontáneo, etcétera, y cómo el orden espontáneo implica de abajo arriba. Parte de nuestro error es contemplar todo de arriba abajo. Sistemas políticos, liberales o no liberales, siempre de arriba abajo. Vamos a diseñar un nuevo hombre, vamos a diseñar la libertad ajena, vamos a diseñar la vida sexual de los demás, vamos a diseñar la sociedad perfecta, vamos a diseñar... Y si bien creo que es necesario ahondar en los principios fundamentales y en el ideal, en la utopía, yo creo que la utopía tiene que servir como de punto de luz hacia donde nos vamos dirigiendo, pero no como intentando imponer esa utopía, sino como tengamos ese punto de fuga, tengamos ese punto de referencia y caminemos por el camino que sea y que ese camino que sea venga de abajo arriba. Entonces, uno de los problemas que yo veo más gordos es que ahora mismo la sociedad mira de arriba abajo. Y no sé si es, en el caso de España, por vaguería, o sea, porque nos da una pereza enorme comprometernos con nuestros propios principios, exigir a nuestros políticos, etcétera, o por lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, que es desde la época feudal. Nosotros teníamos ya en la cabeza, bueno, el señor feudal es el que puede todo, porque además está de la mano del obispo, con lo cual nosotros, que somos el pueblo y tal, no podemos hacer nada. Puesto que no podemos hacer nada, ¿para qué nos vamos a molestar? Y esa mentalidad feudal que está asociada a esta, vamos, yo lo asocio, a esta indefensión aprendida que definen los psicólogos, creo que es es la que ha empujado o está un poco ahí como el aroma de los españoles actuales que piensan, pero si los políticos al final van a hacer lo que quieran, si nosotros para qué, da igual tu voto, no importa que exijas, ¿para qué vamos a denunciar si van a hacer lo que quieran? Y muchas veces cobardía, ¿no? ¿Para qué vamos a denunciar si luego van a tomar represalias? Y creo que es un error. Y creo que hay otros pueblos que no tienen ese aroma de tanta sumisión. Hay quien denuncia en Cuba. Ya. Y ahí sí hay represalias. Claro, no hablemos de mi país porque la situación no llega a la de Cuba, pero tampoco es España. Entonces, y estoy aquí, estamos grabando desde aquí, estamos haciendo todo desde aquí. Pero el asunto, y disculpa que te interrumpí, es que lo que tú nos estás explicando tiene un punto muy interesante. Es que a mí me gustaría partir por este asunto que yo creo que es muy importante, porque tú dijiste no hablemos de la cultura de la cancelación, y yo creo que sí vamos a tener que hablar de la cultura de la cancelación. Hablemos de la cultura de la cancelación. No, por supuesto, pero es que, a ver, déjame empezar por aquí. Estamos totalmente de acuerdo en que las instituciones empiezan en usos y costumbres. ¿Okay? O sea, los usos y costumbres son los que se institucionalizan, y esas son las instituciones de los pueblos. Después, las instituciones llamadas formales y toda esta teoría institucional, pero si no hay una correspondencia entre los usos y costumbres y eso que llaman las instituciones formales, pues pasa lo que pasó alguna vez cuando un negus de Etiopía contrató al más eminente de los juristas de los abogados del derecho civil suizo para que le hiciera un código civil. Y bueno, le hizo el código civil perfecto, el código civil constructivista perfecto. Pero, claro, el problema es que ese código civil constructivista perfecto, pues a los etíopes no les sirvió absolutamente de nada y jamás lo aplicaron, porque no tenía nada que ver con sus usos y costumbres, con sus problemas, con su sociedad, con eso de lo que nace el derecho según Bruno Leoni, que son las reclamaciones. Cuando alguien el derecho no nace de la necesidad, como dicen algunos, toda necesidad es un derecho, haya monstruosidad, sino de que alguien reclame algo ante otro, de que alguien reclame un derecho ante otro. Y bueno, el asunto es que yo lo que te quería preguntar es, bueno, pero
Si de abajo a arriba requiere que los usos y costumbres sean los apropiados para el funcionamiento de una sociedad democrática, incluso de una sociedad liberal, incluso de un sistema capitalista, es algo que los economistas a veces se nos olvida. Es un poquito difícil tener un sistema capitalista con personas que no tienen los usos y costumbres apropiados para que el mercado funcione. Por ejemplo, cumplir con los tratos, ser decente, no robar. O sea, esos usos y costumbres que evolucionan de forma práctica no necesariamente están en todas las sociedades, en todas las culturas en el mismo grado y de la misma forma. Pero sin embargo, el de arriba a abajo a lo largo de la historia es lo que ha funcionado. Claro, ha funcionado entre comillas. Pero bueno, durante muchísimos siglos el mundo funcionó mayormente o pareció funcionar mayormente de arriba a abajo las civilizaciones. Vámonos al siglo XX para no hablar tan largo. ¿Qué funciona mejor? O sea, una democracia fallida como la venezolana o un autoritarismo exitoso como el de Singapur. O sea, ¿quién lo hizo mejor, Rómulo Betancourt o Lee Kuan Yew? Vaya pregunta, ¿eh? Vamos a ver, vamos por partes. Te tengo que rebatir el tema de que funciona mejor lo de arriba abajo. Y también... Perdón, dije a lo largo de la historia sí, ya sé que has dicho que pareciera, ya, pero yo estoy siendo mala persona y estoy intentando, sobre todo de cara a las personas que nos están oyendo. Sí, yo sé que vamos a estar de acuerdo seguro, ¿no? Elinor Ostrom fue una economista que ganó el premio Nobel, que se dedicó a investigar instituciones eficientes surgidas de abajo arriba. Se fue por todas las culturas analizando cómo se establecían los intercambios. Las instituciones judiciales, por ejemplo, vino a Valencia el Tribunal de las Aguas, que es muy antiguo, y vio cuál era el tipo de organización, el tipo de propiedad privada, etcétera, etcétera, porque la propiedad privada puede haber privada comunal, privada estricta o comunal o estatal, o sea, hay muchos tipos de propiedad. Entonces, ella se intentó fijar en el régimen laboral, el régimen de propiedad, el régimen, etcétera, etcétera, de abajo a arriba. Y señaló que era lo más eficiente y que era lo menos eficiente. La propiedad privada es más eficiente en todos sitios. Otra cosa es que digas, en mi pequeño círculo, por ejemplo, en mi familia no podemos tener un salón, una sala de un comedor o una cocina para cada uno. Tenemos zonas comunes, pero luego tenemos un dormitorio privado. A veces no, yo dormía con mi hermana, ¿no? Entonces, a veces se comparten y en la medida en que se necesite se comparten más o menos cosas, ¿no? En el neolítico, las herramientas y la cosecha pertenecía a tu comunidad, pero era privada respecto a los demás clanes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta de que el de abajo arriba ha funcionado durante mucho tiempo. Y te voy a poner un ejemplo que se refiere al otro que has mencionado, que son cómo los usos y costumbres se interpretan de diferente manera y que podría parecer que eso hace que a lo mejor el mercado no funciona en todos sitios, o a lo mejor la propiedad privada no funciona en todos sitios, o a lo mejor, bueno, está el ejemplo precioso que involucra todo el Mediterráneo, que pues fíjate, la parte norte es pues Europa hasta Grecia y llega hasta Israel y baja por el Magreb, etcétera. Y en el mar Mediterráneo existía la lex mercatoria, que no era impuesta por los gobiernos, sino que se formó por los usos y costumbres de los marineros, que empezaron de hecho a pagar aranceles en los puertos por la defensa, es decir, puesto que me defienden, para que me defiendan de los bucaneros y de los piratas en el mar Mediterráneo, que es donde yo estoy comerciando, pago un fee o una cantidad, un arancel, una prebenda en el puerto, ¿no? Y eso me asegura. Esa lex mercatoria es una ley de abajo arriba. Luego sí, se la apropiaron los gobiernos, como suelen hacer, ¿no? Hay otro ejemplo muy bonito que es, bonito, pero, bueno, para los historiadores del pensamiento y los historiadores económicos es precioso, que es la compañía inglesa de las Indias Orientales. Ah, claro. Que se establecieron en la India porque nadie quería ir allí, al gobierno le salía carísimo
irse allí porque estaba lleno de gente que curiosamente defendían su territorio. ¿A quién se le puede ocurrir? Y entonces la compañía, que era una compañía por acciones privada, por tanto, pues nosotros queremos tener el monopolio. Ah, pues vale, pues venga, pues vayan ustedes. Vayan ustedes, que acabaron con ejército propio, con un virrey. Un virrey. Es como si Coca-Cola tiene un virrey. Hoy en día no podríamos. Y alcanzó tanto poder que en el siglo XIX, en el Parlamento británico, dijeron, bueno, se acabó el monopolio. Se acabó el monopolio, no puede ser, tienen demasiado poder. Y como los británicos son muy inteligentes, lo que hicieron fue copiar las estructuras organizativas de dentro de la compañía inglesa en las Indias Orientales, que era una propiedad privada, la copiaron para la administración pública inglesa, que es precioso. ¿Perdón? Así nace el RAJ. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando hablamos de usos y costumbres que efectivamente son el origen de las instituciones, pues es verdad que en cada sitio y en cada territorio y en cada cultura se interpreta de una manera o de otra. Pero si tú te vas a cualquier país del mundo, bueno, mira los flujos migratorios, van de donde hay menos a donde hay más. Abrir los mercados genera más riqueza. O sea, si hay leyes fundamentales, ya por hablar de la economía y del capitalismo que has mencionado, pero podríamos hablar de competencia de sistemas jurídicos también, ¿no? Y cómo, pues los españoles... Acuerdo, pero ¿sí? permíteme plantearte una pregunta. O sea, mi función aquí también es hacer preguntas difíciles, o debería hacerlo. Entonces, déjame intentar algo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y cualquier persona con sentido común está totalmente de acuerdo contigo en algo que acabas de decir. Los flujos migratorios, la gente, o sea, son lo que demuestra lo que funciona y lo que no. O sea, si hay algo que demuestra que el socialismo no funciona, o sea, el socialismo, por ejemplo, del modelo soviético, del imperio soviético, demuestra que ha fracasado no porque cayó el muro de Berlín, sino porque tuvieron que construirlo. Exacto. O sea, para que no se fuera. Sí, exacto. Alguien me decía recientemente, es que el muro de la frontera entre Estados Unidos y México, sí, pero ese es para que la gente no entre, no es para que la gente no salga. O sea, hay una diferencia. Y además ni siquiera está terminado, pero el punto no es ese. O sea, el punto es que construir un muro para que los de afuera no entren es una casa. Construir un muro para que los de adentro no salgan es una cárcel. Entonces la diferencia, si alguien no entiende la diferencia entre una casa y una cárcel, realmente tiene un problemita. Es un socialista. Un socialista no entiende la diferencia entre una casa y una cárcel. Claro, la entienden cuando finalmente le cierran la cárcel y resulta que él no es el jefe de la prisión ni el guardia de la prisión, sino uno de los presos. Ahí sí la entiende. O al menos eso decía Smenap. Pero yo en mi experiencia he visto que no, ni así lo entiendo. Ni así. Lo que yo te quería decir no es eso, lo que te quería preguntar, que me desvía, es un poco la reacción, en lo siguiente. Estamos totalmente de acuerdo entonces en que la gente va hacia lo que funciona. O sea, los seres humanos, incluso no solamente los seres humanos, es que los mamíferos copiamos lo que funciona. O sea, mi perro aprendió a subir y bajar escaleras porque vio a otro perro hacerlo cuando era un cachorrito. ¿Okay? No, tenía un gravísimo problema. Todos los animales huyen del fuego, por ejemplo. Huyen del peligro y van donde se sienten más cobijados. Claro, yo pongo el ejemplo simple. Al principio yo traté de enseñarle a subir y bajar la escalera siendo un cachorrito y no aprendía, pero vio a otro perro hacerlo e inmediatamente supo cómo se hacía. Él quería subir y bajar la escalera, pero le daba miedo. El punto al que quiero llegar con esto es que, perfecto, esto todos lo entendemos, todos estamos de acuerdo. La gente va hacia donde las cosas funcionan, pero después vota para que no funcionen. Claro, ahí está la perversión. Ahí está la perversión de la democracia, sobre todo quieren ir a Suiza, pero para que les den subsidios. O sea, quieren vivir en sociedades capitalistas, pero que los mantenga el presupuesto público. A ver, el punto es el siguiente. En el momento en el que se despega o se desvirtúa, es como echarle agua al vino Rioja bueno, se le echa agua y ya lo has estropeado.
si tú empiezas a vulnerar la libertad individual asociada a la responsabilidad individual, si tú empiezas a transgredir el sagrado principio de asume las consecuencias de tus actos, porque solo así serás libre, tú eres libre cuando eliges y eres capaz de asumir las consecuencias, las buenas, pero también las malas, de tus elecciones, como hacen los inversores. En el momento en que te dicen, tú asumes las consecuencias positivas, pero no las negativas, porque hay un estado del bienestar, estado benefactor, que va a suplir todas esas diferencias, todos los escalones que haya, sobre todo económicos. Nosotros te vamos a dar una vivienda digna, un salario digno, y te vamos a decir además qué significa digno. Tú no vas a poder decir, para mí digno es una celda de un monasterio. No, digno es con aire acondicionado. Lo otro es qué horror, qué indigno. Entonces, en el momento en que, y es el tema del constructivismo, desde arriba te dicen, yo voy a solucionar tus diferencias, se aviva la envidia en las personas. En lugar de fomentar, no es que haya que fomentar la diferencia para que unos estén muy mal, no, no hay que fomentar la diferencia, sino que hay que explotar y aprovechar la diferencia para que los que tienen menos tengan más, para los que no llegan, lleguen, y para que el cachorrito que no sabe subir o bajar las escaleras pueda hacerlo imitando lo que hace otro. Entonces, creo que el Estado de Derecho, perdón, el Estado de Derecho, el Estado del Bienestar concebido o tal y como ha evolucionado desde un Estado pues que asumía aquello donde no llega la iniciativa privada, se ha convertido en un Estado que asegura que todo el mundo tiene unos requisitos mínimos y hemos terminado en un Estado benefactor y asistencialista que penaliza al inversor, favorece la deuda, penaliza la inversión y el ahorro, penaliza al que triunfa, excepto si eres tú o eres del Estado, y penaliza la propiedad privada, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado es que se han deshecho todos los incentivos naturales. Los incentivos naturales... Perdóname que agregue esto, pero no tú mencionaste un lado, pero el otro lado es que subsidia al dependiente, eleva al dependiente. O sea, por un lado penaliza el éxito, pero por el otro lado no solamente subsidia, sino que idealiza y defiende el fracaso. O sea, eso es así. Se ha convertido en un ideal. Fracasar el fracasado es moralmente superior. Es tan terrible que, fíjate, la palabra es criminal. La palabra subsidio, ¿no? Yo estaba pensando en un Estado subsidiario, o sea, podemos desear no tener Estado en absoluto, si eso fuera posible, y luego podemos ir avanzando en qué tipo de Estado queremos. El mínimo es el subsidiario, que es el que asume las funciones a las que no llega la propiedad privada. Entonces, pues donde no llega la educación privada, no se pueden quedar niños sin educación, pues a lo mejor con el dinero de todos podemos crear una institución donde, de manera que todos tengan, ¿no? Y que tenga esta función subsidiaria. Pero ese subsidio se ha convertido en una paguita para todos, en una prebenda, en algo que los políticos utilizan para ganar elecciones. De manera que no es que una persona que tiene una discapacidad no va a una discapacidad real y no tiene manera de funcionar excepto porque no hay institución privada que le interese, o porque vive en mitad de un desierto o cualquier circunstancia, no es que ya el Estado a esta persona le dé una ayuda para que pueda por sí sola valerse. No, es que el subsidio genera que las personas engañen, mientan y se hagan pasar por, hay millones de casos, se hagan pasar por minusvalías, etcétera, 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 y que empiece a haber intercambio de favores. Porque ya no se trata de llegar donde la iniciativa privada no llega, se trata de repartir privilegios. Y el subsidio ha dejado de ser una ayuda probablemente necesaria, porque a los liberales también tenemos corazón y nos preocupa la gente que no llega,
ha dejado de ser una ayuda para quien no llega a ser un privilegio repartido por el nuevo señor de señores, que es el Estado, de manera que todos estamos bailando al son que el Estado nos marca para recibir ese subsidio. Frente a eso, que es un incentivo muy perverso, frente a eso tenemos la responsabilidad individual, que queda muy poco sexy. Es decir, la gente va a querer, ¿dónde me dan una paguita mayor? ¿Dónde puedo dejar la responsabilidad individual de lado? Sin darse cuenta de que cuando desprecias tu responsabilidad individual, estás dejando de ser libre, estás despreciando tu libertad individual. En el momento en que prefieres depender de esa paguita, de ese privilegio y de esos políticos para quienes solamente eres un voto porque les das igual, les das exactamente igual, ellos quieren llegar al poder y punto. Entonces aceptas ser dependiente y es una especie de servidumbre voluntaria que termina cayéndose encima de ti. Y lo peor es que se genera una estructura de poder cada vez más grande y cada vez más Godzilla, que es muy difícil de desmontar y es muy rígido y dificulta muchísimo la toma de decisiones eficiente. María, a mí me gustaría que cerrásemos, ya nos vamos acercando al final, pero me gustaría que cerrásemos moviéndonos hacia eso que yo dije de que íbamos a hablar, de la cultura de la cancelación, la cultura woke. Y me gustaría empezar por el pensamiento de un gran economista conservador, que creo que ambos admiramos su trabajo, que es Thomas Sowell. Ah, sí, claro. Thomas Sowell, en su trabajo sobre las instituciones, por cierto, Thomas Sowell se negaba a usar la palabra afroamericano. Sí, él se negaba, se negaba. Yo soy negro, no afroamericano. Pero bueno, el asunto es que el punto realmente importante aquí es que fue uno de los que más estudió, no el único, fue uno de los que mejor estudió el problema del impacto del estado del bienestar sobre la familia negra de los Estados Unidos, o si queremos ser políticamente correctos, sobre la comunidad afroamericana y no la familia. Y el impacto es devastador. Además, Sowell demuestra que a nivel tanto de estructura familiar como de estructura comunitaria, de propiedad privada, en plenas leyes de Jim Crow, con prohibición del matrimonio interracial, bajo un verdadero racismo institucionalizado, cultural y legalmente, la situación socioeconómica, sociocultural, de seguridad en todo sentido de las comunidades negras de los Estados Unidos, finalizada la esclavitud, rápidamente es muchísimo mejor, ¿okay?, que la gran involución empieza con el estado del bienestar, que se aplica sectorialmente, o sea, se aplica en el caso de los Estados Unidos, se aplica muy específicamente sobre ciertos grupos. Uno lo ve también en otras partes, o sea, sobre grupos de población que no se subdividen de forma racial. En el Reino Unido, en los tan citados estados escandinavos, hay grupos completos de población que son que han desestructurado totalmente sus estructuras familiares, que son absolutamente dependientes de la caridad pública, por llamarla como se la llamaba antiguamente. Actualmente es un derecho, es el estado del bienestar. Pero son núcleos enteros de población. Y esto se convierte en clientelas electorales. Exacto. ¿Okay? Entonces hay una retroalimentación entre una élite política, económica, sociocultural, donde podríamos hablar, por ejemplo, del proteccionismo. En el caso de las grandes industrias, podríamos hablar del aspecto ideológico, y yo quisiera combinar esto precisamente con una idea que es la subversión ideológica. Todo este estado de bienestar y todas estas teorías que se aplican, por ejemplo, en materia racial, tienen que ver con un concepto que no es ninguna teoría de la conspiración, es algo que se practicó durante siglos, que las grandes potencias del siglo XX practicaron una contra la otra durante la Primera Guerra Fría, que durante esto que podríamos llamar la Segunda Guerra Fría están intentando las potencias o los bloques uno contra el otro, ambos. Por alguna razón a los malos parece salirles mejor lo de la subversión cultural, probablemente porque es como que difícil aplicar la subversión ideológica en un totalitarismo cerrado, y es como muy fácil y es hasta legal hacerlo dentro de una sociedad liberal, ni siquiera estás violando la ley. Entonces,
¿A qué quería llegar yo? Yo quería llegar a ponerte el ejemplo con el asunto del tema, el tema racial en Estados Unidos. Y es que resulta que recientemente vimos que en una escuela de California, una directora decidió aplicar la teoría crítica de la raza. Esta directora es afroamericana, o diría Thomas Sowell, negra. Negra. Sí, sí, diría Thomas Sowell. Para él eso no era un insulto, era una descripción apropiada históricamente, pero entonces decidió segregar la escuela. Es decir, hay baños para afroamericanos y baños para blancos. Hay clases para afroamericanos y clases para blancas. Está totalmente segregada la escuela. Está más segregada que una escuela segregada del sur de los Estados Unidos en 1930. ¿Okay? Está tan segregada que los alumnos tienen prohibido hasta encontrarse en los pasillos prácticamente. O sea, estoy exagerando, pero sí. O sea, es un ejemplo absoluto de segregación y eso es presentado como un gran avance por alguien que cree en la teoría crítica de la raza, que es la teoría que defiende Black Lives Matter, Antifa, la nueva izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos en cuanto a la raza, también en cuanto al género. Han convertido lo que empezaron como los estudios de la mujer en la teoría del género, y la teoría del género se convirtió en una especie de multiplicación, así como en vez de la multiplicación de los peces y de los panes, fue la multiplicación de los sujetos históricos del marxismo. Ahora ya no es el proletariado, ahora los sujetos históricos son infinitos. Y cualquier conflicto es un conflicto histórico en los términos marxistas de todo esto. Aquí quiero llegar yo a eso. ¿Cómo puede sobrevivir una democracia a eso? Porque eso es la destrucción de las bases. O sea, esa es la destrucción ideológica, la destrucción cultural de las bases de la democracia. Cuando las personas cuando las personas creen en estas ideas tan profundamente erróneas, cuando medio país se ha logrado que a través de un intenso trabajo de ciertas élites intelectuales, académicas, culturales, en la industria del entretenimiento, cuando finalmente se ha logrado que medio país o más de medio país crea en este tipo de cosas, pareciera ser imposible que la democracia no se destruya a sí misma. O sea, pareciera que sin ciudadanos virtuosos, como decía Benjamin Franklin, pues la democracia no puede funcionar. Y yo quería terminar mi pregunta mencionando dos cosas. Creo que un gran demócrata, aunque suele ser presentado como todo lo contrario a veces, pero sí, fue un gran demócrata, Sir Winston Churchill, por lo menos para el Reino Unido lo era. Sir Winston Churchill dijo dos frases muy interesantes. Una vez dijo que no hay mejor argumento contra la democracia que una conversación de 5 minutos con el votante promedio. ¿Okay? Y que sin embargo también dijo que la democracia era el peor de todos los sistemas políticos posibles, con excepción de todos los demás. Y como tú dices, es un sistema dinámico, pero ese sistema dinámico no depende de cómo piensan las personas, y cómo piensan las personas no puede ser modificado por la acción de las élites. O sea, no estamos viendo con todo esto de la cultura de la cancelación, con toda esta forma de pensar, no estamos viendo un ataque, o sea, realmente, no digo que sea una conspiración, sino un ataque ideológico serio contra la democracia en Occidente. Yo no sé si es un ataque a la democracia, pero sí creo que es una manifestación del marxismo. Pero ya no solamente porque, como tú muy bien has dicho, el sujeto histórico ahora hay infinitos, es la multiplicación del sujeto histórico, sino que además de eso, que estoy completamente de acuerdo contigo, se ha instaurado como principio motor de las sociedades la dialéctica marxista. Es decir, la dialéctica marxista, no tanto proletario capitalista, lucha de clases y tal, que también, sino el conflicto es la manera de relacionarse de las sociedades. El conflicto es lo que cohesiona, el conflicto es lo que da sentido al poder, el conflicto es lo que empuja nuestra sociedad y nuestro sistema político. Entonces digamos que hemos derivado, ha habido una mutación en la democracia, y es una democracia dialéctica donde se ceban, primero a veces se crean, pero otras veces se ceban las diferencias que tiene que haber en cualquier sociedad que es heterogénea, como nuestras sociedades son heterogéneas, yo para mí por fortuna, pero en esas diferencias se convierten en
conflictos sobre los que no se debate, sobre los que no se conversa, que no se estudian, no se analizan, no se saca fruto, no se aprenden lecciones de ello, sino que sirven para confrontar dialécticamente, en el más puro sentido marxista, dos partes de la población. Y entonces ahí tienes afroamericanos y caucásicos, por ser, o sea, es decir, negros y blancos, mujeres contra hombres, indigenistas contra urbanitas, etcétera, ¿no? Y ellos y nosotros. Perdona, disculpa, es que en la sociedad de los Estados Unidos es genial, porque además supuestamente los antirracistas pretenden clasificar legalmente a la sociedad por criterios raciales. La raza es un criterio que no tiene, o sea, es una categoría que no es tiene lo más racista que hay. ningún soporte, pero es que además no tiene ningún soporte científico. Ya, no, o sea, lo descubrimos, no, es decir, exactamente, o sea, lo descubrimos ya hace tiempo que no tiene soporte científico, pero no importa, porque se va por encima de la ciencia. Incluso cuando se habla de mujeres y hombres también estamos por encima de la ciencia. Todo es un constructo social. Entonces la raza ya no importa, tal vez biológicamente no existe, pero como constructo social sí, y en eso se apoyan. Entonces se inventan cualquier tipo de barbaridad, cualquier tipo de imaginería, cualquier tipo de crecepelo barato para fomentar, y esto sí es serio y no es crecepelo barato, esta visión marxista de la democracia como poniendo el conflicto en el centro. A mí me preocupa muchísimo por varias razones. Primero, lo que sucede en Estados Unidos está empezando a suceder en otras sociedades, especialmente sociedades muy mimadas, sociedades donde los jóvenes tienen de todo prácticamente. Y ya no es que tengan que ponerse a trabajar y estudiar a la vez. Estoy hablando de la lucha por la supervivencia. Estoy hablando de la lucha por la supervivencia. Como mis padres en la posguerra o mis abuelos durante la guerra. Que te lo diga, estás hablando de una generación de pusilánimes. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Suena horrible, pero suena horrible. No, son pusilánimes. Es la definición. Es la definición. Y necesitan ayuda real. Pero sí, pero estamos hablando ser pusilánime como generación, no personas pusilánimes, sino una generación, los snowflakes, ¿no? Que no quiere decir que sean peores que nuestra generación, son iguales o mejores, pero lo que se les ha dicho es, fíjate, tanta opulencia y vaya sueldo tienes de solamente esto que ni siquiera puedes vivir al mismo nivel que vives con tus padres. Y entonces lo que se les enseña no es la cultura del esfuerzo, sino la cultura de la subvención, de la paguita, la cultura, en vez de fomentar el incentivo de la competencia, del esfuerzo, de la excelencia, se fomenta esa cultura de lo mereces por nacer, mereces una vivienda digna, una no sé qué, no sé cuántos, tal. Si combinas las dos cosas, es decir, tú tienes derecho a sentirte ofendido por cualquier cosa que te confronte. A mí me han enseñado a que cualquier cosa que me confronte es un motivo para debatir, pensar, aprender, intentar persuadir al otro o no, pero sacar fruto. Lo que se enseña ahora es cualquier cosa que te confronte, ay, no te vayas a despeinar. No, protesta. Sí, pero por otro lado protesta también se ponen violentos y quieren destruir todo lo que los confronta y aplastar todo lo que los confronta. Eso es lo siguiente, o sea, una vez que algo te confronta, en vez de verlo como algo positivo de lo que se puede, lo que se puede sacar conversación, debate y aprendizaje, es algo que qué horror. Y como qué horror, vamos a eliminarlo. Y como no nos hacen caso, lo eliminamos mediante la violencia, porque como tenemos de todo y ya no hay nada por lo que podamos luchar, es decir, si realmente se plantearan la pobreza como un caso, como un issue, como un problema que hay que solventar, estarían defendiendo el libre mercado. Bueno, ciertamente, pero también podemos, por ejemplo, están hablando del feminismo, de yo ya no sé por cuál generación van. Tú escribiste un libro muy interesante sobre eso. ¿Sí? Quinta ola. Bueno, sí, pero es que no sé si ya pasaron a la sexta pronto. Es posible. Pero no sé por cuál. Pues sí, por eso te digo, no, eso también es bastante dinámico. Pero el asunto no sé por cuál generación van, y entonces ahora resulta que su feminismo incluye los derechos transgénero. Yo no estoy en desacuerdo con el concepto como tal.
Lo que estoy en desacuerdo es en la forma en que lo hacen o que pretenden convertir ese concepto en un derecho. Porque realmente. Pero lo que yo no veo, o sea, lo que yo no veo es a ninguna de estas feministas marxistas entrenadas yendo en masa a Afganistán a proteger los derechos de las mujeres y las niñas afganas de la barbarie del talibán. Eso no lo veo. No, claro. Y no creo que pronto, eso. perdóname que te diga esto, creo que pronto estamos a 5 minutos de verlas defendiendo al régimen revolucionario talibán de la intervención occidental y de la persecución occidental a sus derechos culturales. Estoy Ya a está, 5 ya minutos está. de verlo. Eso ha pasado en agosto ya. O sea, en agosto, cuando sucedió lo de Kabul, el aeropuerto, que se caía la gente de los aviones porque iban agarrados a las ruedas y a los trenes de aterrizaje, etcétera, que tuvieron la sangre fría de expresar la entrada de los talibanes en Kabul como victoria frente al neoliberalismo americano y la intervención occidental. Y como, bueno, pues los talibanes son los liberadores, que es increíble, es increíble. Pero déjame que te diga que a veces lo que sucede es que se terminan convirtiéndose en su propio problema. Por ejemplo, dentro del movimiento feminista de la N ya, ¿no? Vamos por no sabemos exactamente, se han vuelto intolerantes con los propios grupos que se forman dentro. Porque hay una cosa que tiene la dialéctica, es que si la aplicas a todo, termina generándose un enjambre tal que se cae por su propio peso. Entonces, por ejemplo, ya ha habido problemas en las pasadas Olimpiadas de este verano porque mujeres transexuales habían ganado todo por delante de todas las demás mujeres que habían estado, y entonces se plantea, sí, pero es transgénero, pero la otra también está hormonada. Entonces, ¿cómo medimos el tema? Tienen que todas juntas las separamos, que las transgénero vayan con los hombres y mujeres mezclados. Entonces, llega un momento en que exactamente como pasaba... Te diga esto, o aplicamos algo que para ellos no existen, que es la lógica apodíctica, y decimos, bueno, ya que ustedes dicen que existen yo no sé cuántos géneros, y son géneros, y lo definen así, entonces no le correspondería a cada género una categoría dentro de las Olimpiadas. Es decir, los hombres biológicos cisgénero se podrían competir como hombres biológicos cisgénero. Las mujeres biológicas cisgénero podrían competir como mujeres biológicas cisgénero. Y entonces, deja que te interrumpa, cada una de las otras 68 para categorías, proponerte un caso que yo lo estuve pensando. Va a ser bastante complicado, pero... ¿Qué pasa con los no binarios? ¿Esos con quién compiten? Depende cómo se sientan ese día. Según se sientan ese día, claro. Según se sientan ese día. Y si a veces se sienten binarios y a veces no, ¿qué? Bueno, hay que ir cambiando de categoría según convenga. Es que precisamente por todo eso es que todo esto atenta, es una lucha contra la realidad. Mira, ¿sabes lo que pasa? Me recuerda a Monty Python. ¿Recuerdas la vida de Brian? Totalmente. El Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judía. De Judea. Fíjate, yo soy una persona que crecí en la España de los 80 con una democracia recién estrenada. Nos aburría muchísimo la política, muchísimo. Eran muy pesados todos con la política. Y entonces estábamos más pendientes de la música. La música punk acababa de llegar, España no había tenido revolución hippie, no conocíamos muchas cosas. Y entonces en los 80 tuvimos la movida, en los 80. ¿Y qué significaba o cuál era el espíritu? El espíritu era que a ti no se te ocurría preguntarle a nadie, ¿te sientes mujer o te sientes hombre? ¿O a qué género perteneces? Aparecían hombres vestidos de mujer, había transgénero, había homosexualidad, había parejas abiertas o no. Pero es que te enterabas o no, dependiendo de si les daba la gana contártelo o no, porque no preguntábamos, no nos importaba. O sea, no te metías en lo que hace cada cual con su vida, ni con su cuerpo, si eres del Opus o eres de tal religión o no tienes religión. No era un tema y no clasificábamos, no poníamos etiquetas, simplemente aceptábamos al que venía en la medida en que podíamos entablar una conversación y enriquecernos mutuamente. Eso era así, con lo cual para mí
todo lo que está sucediendo es profundamente contra la libertad individual, por supuesto, pero va en contra de lo que para mí es natural, que es aprender de la diferencia, simplemente. María, para terminar, voy a terminar con la pregunta clásica para alguien con los temas que hemos estado tratando, y es, tiene dos lados. Tú mencionaste, por ejemplo, cuando yo hablaba de los ataques a la democracia, que no era solamente a la democracia. Yo voy a arriesgarme, quizás tú no estés de acuerdo conmigo en el término que voy a usar, pero voy a arriesgarme a decir que es no solamente un ataque a la libertad, sino un ataque a las bases de la civilización occidental. ¿Okay? Con todo lo bueno o lo malo que tenga la civilización occidental, es la más exitosa de la historia hasta ahora, desde el punto de vista de la evolución de los órdenes espontáneos, lo es. Pero en todo caso, lo que sí es un ataque ideológico muy fuerte al concepto mismo de la libertad humana, incluso de la individualidad. Y es un ataque a la razón, ¿okay? Y a la realidad. Y sí, el marxismo siempre ha sido eso. Ahora, mi pregunta es, en medio de todo esto, de lo que tanto hemos hablado y conversado, ¿tiene futuro la democracia y tiene futuro la libertad? Pues mi respuesta es tal vez, porque yo soy una persona firmemente convencida de que lo que hay que hacer es confiar en la complejidad. Recuerdo una frase de Hayek que decía, ya es hora, lo decía en los años 50, ya es hora de que el ser humano reconozca su ignorancia y resuelva o afirme, sea consciente y ponga delante de sus ojos que vivimos en un orden complejo y en unos sistemas hipercomplejos que no podemos predeterminar, planificar, etc. Yo estoy ahí, es decir, yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de ser conscientes, sobre todo de qué hacemos cada uno individualmente. Creo que es importante recuperar la conciencia, o sea, el sentido de conciencia típico, clásico y tradicional, de esto lo he hecho mal, esto lo he hecho bien. Reconocerlo, rectificar errores, exigir, vigilar y recuperar un papel protagonista, no solamente en nuestra vida individual, sino también en nuestra vida social y en nuestra vida social. Estoy incluyendo redes sociales, lo estoy incluyendo, y en la vida política también, porque somos necesariamente animales políticos y mucho más en las sociedades en las que vivimos. Yo coincido contigo que este ataque es un ataque también a las bases de la civilización occidental, que es una sociedad, o sea, la civilización occidental es mucho más mezclada de lo que podría parecer, y eso está bien, y es una sociedad, es una civilización con cosas buenas y malas, como es normal, y eso también está bien, tener cosas buenas y cosas malas, no nos vayamos a endiosar, ¿no? Pero creo que tenemos que reconocer cuáles son nuestros orígenes, nuestras bases, qué queremos conservar de ello y qué queremos cambiar de ello y hacia dónde. Porque si no somos conscientes de esos cambios, son otros los que nos van a guiar. Pero los cambios van a suceder. Si no tomamos nosotros las riendas, si nosotros no somos los que llevamos las riendas de nuestro caballo, va a haber alguien que va a llevar nuestro caballo por algún sitio que a lo mejor no nos gusta para nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias, María. Yo quería concluir esto de otra forma, pero la vamos a concluir de esta forma. Y es haciéndote una última pregunta muy rápida, y es la siguiente. Hay algo que a mí siempre me ha impactado de ciertos intelectuales liberales o libertarios, y es su enorme desconexión de la realidad. Desde personas realmente brillantes, hasta personas no tan brillantes, pero su enorme desconexión de la realidad. Yo recuerdo frases como todas las dictaduras son iguales. Yo una vez a alguien que me dijo eso le pregunté, bueno, si todas las dictaduras son iguales, ¿usted podría explicarme por qué las personas huían de la dictadura de Pol Pot en Camboya hacia la dictadura también comunista de Vietnam, cuando podían atravesar esa frontera, y huían de la dictadura de Camboya hacia no precisamente la democracia de Tailandia? ¿Okay? Vaya, que régimen autoritario de Tailandia, y huían en esa dirección. Si todas las dictaduras son iguales, ¿podría explicarme
¿Podría usted explicarme por qué las personas huyen, no pueden, de la dictadura de los camaradas Kim, de la dinastía Kim en Norcorea, marxista y revolucionaria, hacia la marxista y revolucionaria China? Porque en esa dirección huyen, esa es la frontera que más logran atravesar, está mucho menos vigilada que la otra. Entonces, ese es un ejemplo que te pongo, es decir, la enorme desconexión con la realidad que tienen incluso intelectuales con los que nosotros coincidimos. ¿Okay? Mira, su rechazo a ver lo sucio del barro humano, por usar una metáfora bíblica, el barro del que estamos hechos, es y no otro. No será una parte muy importante de ese problema que estamos viendo. Quiero hablar ahora, terminar, hablamos todo el tiempo del problema de las bases, terminamos con el problema de las élites. La irresponsabilidad de nuestras élites intelectuales no será una de las grandes amenazas contra la democracia. Y cuando digo nuestras élites intelectuales, me refiero a aquellos que creen en la democracia, que creen en la propiedad privada, que creen en el orden republicano, que creen en el Estado de Derecho, o al menos dicen creer en eso. Y sin embargo, cuando tratan de aterrizar eso en el mundo real, ¿okay? Lo que uno se encuentra son grandes ejercicios de idealismo que despiertan aplausos fáciles, pero ninguna responsabilidad. Eso es que son hijos de su tiempo. Entonces, hoy en día estamos en la remuneración inmediata y el aplauso fácil en todos los órdenes de nuestra vida, desde niños hasta mayores, desde gente que se engancha a los jueguecitos de, yo qué sé, es que el otro día estuve leyendo un artículo que hablaba de por qué la gente se tiende a enganchar en juegos de estos de bouncing balls o de el solitario online, porque nos hacemos adictos a la serotonina. Entonces, la satisfacción inmediata que te produce completar el solitario, incluso si le haces trampas, no importa, no miras mucho, pero, lo he completado. Y son como piquitos de serotonina, ¿no? Entonces, vivimos en la satisfacción, en la satisfacción inmediata y, bueno, pues somos hijos de nuestro tiempo y también intelectualmente estamos ahí. No solamente es terrible por lo que tú dices, sino que creo que, además de... Primero, yo soy una persona que creo que los principios se defienden no con las palabras ni con los libros, sino con los actos. O además de los libros, el pensamiento que no lleva una acción, ¿para qué sirve? O sea, el pensamiento debe llevar una acción. Y me vale que me digas, bueno, pero este pensamiento procede de un tratado filosófico súper abstracto. Genial, vamos a toda la abstracción que quieras, pero de esa abstracción es necesario que te conduzca a una acción. Por ejemplo, a la virtud, o al vicio, o al bien, o al mal, o a avanzar, o a no avanzar, a desarrollar la valentía o desarrollar la cobardía, pero hacia una acción y una actitud en la vida, ¿no? Si no, para mí, todo el esfuerzo intelectual es vanidad nada más y ya está. Entonces, eso es una de las cosas que ha sucedido y yo creo que es anterior a esta época. El enamoramiento de uno mismo, el narcisismo absoluto de los intelectuales, para lo cual necesitan alejarse de la realidad porque la realidad es tan tozuda que te va dando ahí plom, 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 y te demuestra que igual no es todo tan así y además no puedes hacer afirmaciones tan categóricas, tienes que matizar, los matices son muy incómodos porque te bajan de la nube y te devuelven a ese barro que nadie quiere ver. Entonces, eso yo creo que es previo a lo que está sucediendo ahora. Si a eso le unes la posibilidad de recibir un aplauso por un tuit, por una charla donde dices lo que el otro quiere oír, etcétera, pues ya tienes 2 más 2, 4, ¿no? Pero déjame que te comente el tema de este intelectual que es Mario Vargas Llosa, que fue el que dijo, creo que te referías a él cuando en su debate con Axel no Kaiser. Es el único que lo ha... No es el único, pero yo creo que es el que a lo creo mejor, que es uno de los que lo dijo más recientemente, y uno de los más prestigiosos. Sí, en un debate con Axel Kaiser y tal, ¿no? Una entrevista, si me lo recuerdo, pero sí. Sí, entonces, la idea, o sea, el ejemplo que tú das es muy bueno, porque efectivamente huían de una dictadura a otra, huían de un régimen represivo a otro régimen represivo, pero probablemente porque tenían cierto grado de libertad más o cierta un pelín más de apertura de su ventana de posibilidades para lograr sus objetivos. Claro. Con lo cual, estaban en el camino y por supuesto que
toda la represión es mala, pero menos represión es mejor que más represión. Entonces, yo creo que no estaban en puntos diferentes, aunque ahí Mario estuvo muy brusco probablemente y podía haberse explicado un poco mejor, ¿no? También creo que Axel fue muy categórico y que no se puede defender a Pinochet. O sea, ¿qué quieres que te diga? Claro, si me dices ya, pero entre Pinochet y yo Pero qué mi sé. pregunta es, entre Pinochet y Allende, o sea, ¿alguien se ha detenido alguna vez fuera de todas las mentiras y la propaganda y la agitación y Es propaganda que de la izquierda, me a parece una detenerse a ver lo que falacia. No, realmente fue el gobierno de Salvador no, es Allende? que el gobierno de Salvador Allende fue Fue tal, criminal. el gobierno de Salvador Allende fue tal que el Parlamento chileno le pidió al A los ejército que militares. interviniera. Fue una petición del Parlamento. Y eso está en el famoso museo de Santiago de Chile, que yo he estado y he visitado, y efectivamente el Parlamento lo pidió. Ahora, a mí me parece, siendo como es de importante reconocer el horror de Allende, el horror de este, del otro y del otro y del otro, creo que es una falacia tener que elegir entre dos dictaduras, entre dos represiones, porque es como si te dicen qué prefieres, que te corte una mano o un pie. Es como estas preguntas que mi hija me hacía permanentemente cuando era más pequeña, con 12 años, así, estaba todo el tiempo pidiéndome que hiciera clasificaciones. Entonces me decía, ¿qué sentido prefieres perder? Y yo decía, yo no quiero perder ningún sentido. O sea, a lo mejor para una persona perder el sentido del tacto es lo peor, para otros es el olfato, para otros la vista y para otros es lo que sea, ¿no? Entonces, el oído. Entonces, me resulta muy difícil. Yo podría decirte subjetivamente, prefiero perder la vista que el oído, pero tener que elegir entre dos modelos represivos me parece una falacia, porque lo que hay que elegir es no represión. Entonces, Correcto, podemos pero hablar un segundo, quien espera un solamente momento, se encuentra entre el un segundo. problema de más o menos represión. Podemos hablar de cómo el modelo económico, la política económica de corte liberal, las medidas económicas consistentes que aplicaron los economistas del gobierno de Pinochet permitieron que hubiera libre mercado, etcétera. No dejaba de ser cárcel más que casa. No dejaba de ser cárcel más que casa, porque seguía habiendo represión. O como cuando Franco, por ejemplo, gracias a Eisenhower, los pactos de Madrid de los años 50 y que generó al final, o sea, derivó en el plan del 59 con la asesoría del Fondo Monetario Internacional y dinero de Estados Unidos, etcétera, pues este plan de arriba a abajo permitió muchas cosas y en el momento en que hubo un mínimo aumento de la libertad económica en España, empezó a crecer España, etcétera, etcétera. Eso es una realidad, pero eso no quiere decir que no hubiera represión. Es como si me dices, bueno, hay represión selectiva y represión absoluta. Es decir, tú puedes coger al jefe de la cuadrilla o al jefe de los rebeldes y darle un castigo ejemplar, de manera que todos los demás se repriman a sí mismos, ¿no? O puedes matarlos a todos. ¿Qué eliges? Todos vamos a decir, pues hombre, puestos a matar, que maten a uno. Pero no deja de ser una pregunta viciada, porque estás eligiendo represión, que yo estoy en contra absolutamente, tanto de la represión ejemplar como de la represión total. Entonces, yo ahí creo que como liberales deberíamos ocuparnos de ver cómo acabamos con la dictadura y cómo acabamos con la represión, en lugar de mirar hacia atrás y decir, ¿qué prefieres? ¿Que te corte por aquí o que te corte por allí? No, no, no quiero ninguna de las dos cosas. No podemos ponernos ahora. Estoy de acuerdo contigo, pero no, yo no quería convertir esto en un debate. No, 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 ya, Y esto no es un simplemente es debate, que es una simplemente opinión que quería, o sea, cuando te he oído, digo, he pensado, voy a aprovechar para exponer mi punto de vista. Y se lo conté así a Axel, ¿eh? de acuerdo, déjame hacerte una pregunta para cerrar esto y no quiero plantear otro tipo de debate. Y es Pero la cerrar, siguiente. cerrar. Sí, sí, no, no, por supuesto que cerrar. Y cerremos nada más con esto. Ok, estamos de acuerdo en eso, por supuesto. Cualquiera con sentido común está de acuerdo contigo en eso. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Okay,
cuando nos encontramos en el mundo real con la diferencia entre sistemas totalitarios y o sea, dictaduras totalitarias y dictaduras autoritarias. ¿Okay? O sea, ¿qué pasa cuando o sea, por ejemplo, hablemos de política exterior de un Estado, de una república democrática que tiene una política exterior activa? ¿Okay? O sea, ¿con quién tener relaciones? ¿Con quién no tener relaciones? ¿A quién considerar un enemigo? ¿A quién considerar un aliado? O sea, la idea de exportar la democracia, de la que tú hablas en tu libro, al final de todo esto, ¿okay? Si no aterrizamos en la realidad, en la dura y triste y cruel realidad, no terminamos peor. O sea, si no reconocemos que probablemente a veces es preferible aceptar temporalmente un modelo autoritario como una contención contra una fuerza totalitaria mucho peor, y que claro, idealmente eso debería durar poco, debería ser la dictadura romana, la dictadura como institución de la república, pero bueno, a los romanos tampoco les funcionó siempre, ¿no? O sea, yo ahí, mira, Mario se eternizó y Sila se eternizó y César, y así acabó la república, pero no, lo que yo quería decir es, no, y o sea, Franco 40 años y el no Pinochet aceptar la 20. realidad. O sea, Yo sé, pero vaya, mi pregunta, porque es que hay una diferencia, por ejemplo, entre Pinochet y Fidel Castro, y es que Fidel Castro murió en el poder y su sistema totalitario sigue en pie. ¿Okay? Mientras que el autoritarismo de Pinochet tuvo que entregar el poder, dándose todas las garantías que quiso, mediante unas elecciones que perdió, y lo entregó. perdió por poco, ¿eh? Y perdió por muy poco, porque era una dictadura muy popular. Eso hoy en día nadie lo quiere admitir. Entonces, claro, esas son realidades muy desagradables. Por ejemplo, eso que yo acabo de decir es una realidad muy desagradable para los intelectuales como Mario Vargas Llosa. O sea, la dictadura de Pinochet era muy popular. La dictadura de Pinochet era muy popular a pesar de que había parte, no te digo gran, pero parte de la sociedad chilena que había visto masacrados a sus jóvenes. Es decir, es histórico la existencia de las villas donde se hacían verdaderas barbaridades. Por más que mejore la economía, no hay economía por encima de las atrocidades que cometió. Por mí, me da igual que aplicara las políticas económicas mejores y que fuera muy popular porque llenó muchos estómagos. Entonces, claro que llenó muchos estómagos. Si tú me dices, ¿no ves ninguna diferencia entre la China de hace 20 años y la China actual? Claro, ahora tienen un poquito más de grados de libertad. Siguen estando bajo el régimen del Partido Comunista. Entonces, ¿vamos a alabar el Partido Comunista chino de hoy frente al Partido Comunista chino de entonces? No, sigue siendo un Partido Comunista chino. Entonces, yo ahí, perdóname que discrepe. No, es que no discrepamos, simplemente yo lo único que digo es que yo entiendo por qué los norcoreanos... O sea, yo entiendo, o sea, la realidad es que hay muchos grises, pero hay muchos grises y que hay dictaduras que van evolucionando también en el tiempo y que de la autarquía de nada más terminar la guerra civil, Franco acabó pues pidiendo entrar en el mercado común europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una evolución a lo largo de 40 años y de hecho el rey Juan Carlos lo designó Franco, no fue el pueblo. El pueblo luego dijo que sí. Y hubo un referéndum y se hicieron las cosas democráticamente y con toda la legitimidad, pero le señaló Franco, es el rey de Franco, eso es así. Entonces, y se murió de viejo en su cama, nadie le tiró a pesar de todo. Eso es una realidad, pero eso para mí en ningún momento justifica ninguna barbaridad. No justifica la represión, aunque sea represión de la libertad de expresión o la represión de cualquier tipo de represión, ¿no? La expresión política, asociación, etcétera, por no irnos a algo tan brutal como lo de Pinochet y las villas y todo esto que es muy terrible, o lo de Castro, o lo que sigue pasando en Cuba, o lo que está pasando en el norte de Corea, etcétera, ¿no? Y todavía China, o sea, China sigue ejecutando, o sea, China desaparece a la gente.
¿no? Y sin En embargo, China se está no, practicando, ya que hablan tanto de razas, en China se está practicando un genocidio en este genocidio, momento. sí, Es el pero ¿qué pasa? genocidio de Sí, pero Uyghur. mira cómo somos de hipócritas en general, no, no tú y yo, sino en general. Como China ha empezado a tener relaciones comerciales y están invirtiendo, están comprando deuda, están comprando tierras raras y están comprando oro a los países, deuda soberana, etcétera, etcétera, qué bien los chinos. Y están practicando un genocidio en su país y están De hecho, desapareciendo dos. gente y nos lo De hecho, estamos dos. tragando. Nos lo estamos No, tragando perdón. perfectamente, porque como comerciamos con ellos, entonces, esto que criticamos tanto a nuestros políticos de los estómagos agradecidos y el otorgar privilegios, a nivel de los países también sucede, también sucede. Y yo no lo admito ni en un lado ni en otro. Bueno, sucede con los talibanes. Claro. Que los fundamentalistas talibanes se dieron un gran abrazo con el camarada Xi, Claro. que está practicando un genocidio de musulmanes en China. Porque yo entiendo que los talibanes, el talibán podía importarle muy poco que estuvieran haciendo desde hace décadas un genocidio cultural y humano en el Tíbet. Sí, sí, Pero totalmente. el genocidio yugur debería importarles. No, no te importa. Esos son No. malos musulmanes. Bueno, así es la hipocresía política, así es la hipocresía humana, pero y eso es lo que nos lleva a confirmar tú, tal vez. Yo me agarro a mi, tal vez sí sobreviva la libertad, porque creo que Amén. hay una semilla muy importante de principios y que yo creo que son los que conducen a más prosperidad y también lo que es más importante, a mayor autonomía del individuo, mayor emancipación de las personas respecto a las instituciones, respecto a las demás personas, y creo que es que la evolución va por ahí. O sea, yo creo en la libertad por motivos evolutivos, porque creo que es el camino hacia Porque una funciona, mejor supervivencia, eso es, porque funciona. porque funciona. Y tendemos a copiar lo que funciona, aunque no entendamos Exactamente, cómo funciona. Tendemos a imitar lo que funciona, eso aunque es. no entendamos cómo. Bien, muchísimas gracias María, damas y caballeros. Este sí fue el final de la entrevista con María Blanco en la entrevista libre. Ha sido un enorme placer conversar con María. Pido disculpas al público porque terminamos convirtiéndolo en una especie de extraño debate al final, pero bueno, por eso se llama la entrevista libre, porque se va en cualquier dirección. Muchísimas gracias a María, muchísimas gracias a ustedes por estar viendo este programa y como siempre digo al final, como digo al principio, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso.